Vamos a continuar con mi amigo Pablo Neruda en el capítulo 13. Ya nos va faltando menos y vamos consiguiendo toda esta secuencia de vida de Pablo Neruda a través de los tiempos. Entonces nos toca el discurso en el Senado. Yo acuso, en 1948. Desde el inicio de sus actividades parlamentarias, Neruda interviene para apoyar diversos proyectos de ley: mejoramiento económico del profesorado, derechos políticos de la mujer, sindicalización campesina y otros. Pero sus más intensas y enérgicas intervenciones serán para defender la posición de los mineros del norte y de los obreros de la zona del carbón. En ambos casos, Neruda llevará hasta el recinto del Senado testimonios y antecedentes que apoyan y justifican la causa de los trabajadores en huelga. Pero, por desgracia, en el convulsionado escenario político de esos días, poco tarda en generarse una abierta pugna entre el Partido Comunista y el presidente Gabriel González Videla. En las elecciones presidenciales de 1946, González Videla había triunfado con el apoyo de un amplio conglomerado de partidos, radical, socialista, comunista, y su programa de gobierno tenía una marcada intención reformista, popular y democrática, que representaba una esperanza de mejores días para los trabajadores y el pueblo en general. El incumplimiento de este programa, unido a una creciente represión contra los sindicatos y trabajadores, será lo que abra paso al descontento popular, y Neruda, que había sido jefe de propaganda de la campaña presidencial de González Videla, se sentirá no solo defraudado, sino también traicionado. Después de haber obtenido facultades extraordinarias, González Videla implanta la censura de prensa y organiza una cada vez más severa represión, con la que se persigue en especial a sindicalistas y trabajadores comunistas. Estos son los hechos que llevan a Neruda a atacar abierta y directamente a Gabriel González Videla, endostrándole la inconsecuencia que existe entre lo que ha prometido y lo que ahora pone en práctica, acusándole, en suma, de haber traicionado a quienes fueran hasta ayer sus aliados y partidarios. La ofensiva del senador Neruda contra el presidente González Videla tendrá dos sucesivos capítulos muy similares en el fondo, pero muy diferentes en la forma. Para comenzar, y como en Chile existe censura de prensa, Neruda hace llegar a sus amigos en Venezuela y México un extenso documento titulado Carta íntima para ser leída por millones, en el cual denuncia la represión que existe en Chile y la pérdida de garantías constitucionales. Poco después da lectura en el Senado a un texto muy semejante al anterior, en el que hace un feroz ataque contra el presidente González Videla. Es el discurso titulado Yo acuso, que junto con esa carta íntima serán utilizados por el gobierno para solicitar su desafuero por injurias al presidente de la República. Pablo Neruda. Yo acuso. Sesión del Senado, martes 6 de enero de 1948. Dice Pablo, por el prestigio de Chile. Vuelvo a ocupar la atención del Senado en los dramáticos momentos que vive nuestro país, para ocuparme del documento enviado por mí a diversas personalidades americanas en defensa del prestigio de Chile y que hacen una rápida historia de nuestro sombrío panorama político. El presidente de la República ha dado un paso más en la desenfrenada persecución política que lo hará notable en la triste historia de este tiempo, iniciando una acción ante los tribunales de justicia, pidiendo mi desafuero para que desde este recinto se deje de escuchar la crítica a las medidas de represión que formarán el único recuerdo de su paso por la historia de Chile. Las 4 libertades. Al hablar ante el honorable Senado en este día, dice Pablo, me siento acompañado por un recuerdo de magnitud extraordinaria. En efecto, en un 6 de enero como este, el 6 de enero de 1941, un titán de las luchas de las libertades, un presidente gigantesco, Franklin Delano Roosevelt, dio al mundo su mensaje, estableciendo las 4 libertades.
fundamento del futuro por el cual se luchaba y se desangraba el mundo. Estas fueron, primero, derecho a la libertad de palabra. Segundo, derecho a la libertad de cultos. Tercero, derecho a vivir libres de miseria. Y cuarto, derecho a vivir libres de temor. Ese fue el mundo prometido por Roosevelt. Es otro el mundo que desean el presidente Truman y los Trujillo, Moriñeu, González Videla y Somoza. En Chile no hay libertad de palabra, ni se vive libre de temor. Centenares de hombres que luchan porque nuestra patria viva libre de miseria son perseguidos, maltratados, ofendidos, condenados. En este 6 de enero de 1948, 7 años justo después de aquella declaración rooseveltiana, soy perseguido por continuar fiel a estas altas aspiraciones humanas. Y he debido sentarme por primera vez ante un tribunal por haber denunciado ante la América la violación indigna de esas libertades en el último sitio del mundo en que esto pudo ocurrir, Chile. Neruda es desaforado y perseguido por la justicia. El día 3 de febrero, la Corte Suprema ratifica por unanimidad la sentencia de la Corte de Apelaciones, quedando a firme la resolución de desafuero contra el senador Pablo Neruda. El párrafo final del fallo establece, en conclusión, pues estima que procede del desafuero del senador señor Neruda, en cuanto se inculpa a este como supuesto responsable del delito de injurias publicadas por medio de periódicos extranjeros, enviadas desde el territorio de la República. Es lo que se necesita para que los tribunales de justicia ordenen la detención del poeta, para procesarlo por el delito de injurias al presidente de la República. Esta vez la justicia procede con extraordinaria rapidez. El 4 de febrero, a la causa contra Neruda se agrega la foja 121, un documento que en 5 líneas ordena su captura. Por recibidos los antecedentes, cúmplase y dése orden a la Prefectura de Investigaciones para la detención del senador Pablo Neruda por los delitos contemplados en los artículos primero, número 9 y 2, número 1 de la ley número 6026, el que deberá ser puesto a disposición de este tribunal a la hora de audiencia. Todas las alternativas del llamado caso Neruda reciben enorme difusión en la prensa, y no faltan los sensacionalismos, como el caso del diario El Imparcial, que a raíz de estos acontecimientos publica en primera plana y con gruesos caracteres el siguiente encabezado: se busca Neruda por todo el país. El texto señala: numeroso personal trata en estos momentos de ubicar al parlamentario comunista que está prófugo. Orden de detención con allanamiento y descerrajamiento dictó el ministro sumariante señor González Castillo. Una importante diligencia a Isla Negra, en donde posee una valiosa propiedad de descanso el señor Neruda. Otras diligencias judiciales realizadas hoy en torno a este proceso. Será premiado el personal de investigaciones que dé con su paradero. Ante esta situación, Neruda opta por pasar a la clandestinidad y se convierte en la sombra de una sombra. Un fugitivo que elude el asedio policial amparado por decenas de personas. Durante todo este proceso, Delia se mantiene junto a él, compartiendo sobresaltos e incomodidades. Entre los amigos que les ofrecen refugio está el matrimonio Delano Falcón, el matrimonio Insunza Figueroa, además de muchos otros anónimos y solidarios protectores, que no dudan en tender una mano al perseguido poeta. En estas extrañas circunstancias y obligado a vivir un verdadero enclaustramiento, Pablo vuelca toda su atención hacia ese libro que ha venido quedando diferido y postergado ante el ardor de la contingencia política. Había llegado el momento de trabajar de tiempo completo en el canto general. Escribiendo el canto general en la clandestinidad. Escribe Pablo: por esos días llegó a Chile una de esas olas persecutorias que caracterizaron a nuestra pobre América. Esta vez me alcanzó a mí y tuve que andar de sitio en sitio para que no me hallara. En nuestro continente la libertad es un artículo suntuario,
Es como un pedacito de bandera que nuestros pueblos pudieran tocar apenas, de vez en cuando, y que pronto se les escapa con el viento. Para escapar a la persecución no podía salir de un cuarto y debía cambiar de sitio muy a menudo. La prisión tiene algo definitivo en sí, una rutina y un término. La vida clandestina es más intranquilizadora y no se sabe cuándo va a terminar. Desde el primer momento comprendí que había llegado la hora de escribir mi libro. Fui estudiando los temas, disponiendo los capítulos y no dejé de escribir sino para cambiar de refugio. En 1 año y 2 meses de esta vida extraña quedó terminado el libro. Era un problema sacar los originales del país. Le hice una hermosa portada en que no estaba mi nombre. Le puse como título falso Risas y Lágrimas, por Benigno Espinosa. En verdad, no le quedaba mal este título. Muchas cosas curiosas pasaron con este libro. Fue algo nuevo para mí llegar a escribir poesía 6, 7 y 8 horas seguidas. A medio camino me faltaban libros. A medida que profundizaba en la historia americana me hacían falta fuentes informativas. Es curioso cómo siempre aparecieron como por milagro las que yo necesitaba. En una casa hospitalaria y un poco campesina en que estuve, encontré dentro de un viejo armario una enciclopedia hispanoamericana. Siempre he detestado estos libros que se venden a plazo. No me gusta ver esos lomos, encuadernados para bufetes. Esta vez el hallazgo fue un tesoro. Cuántas cosas que no sabía, nombres de ciudades, hechos históricos, plantas, volcanes, ríos. En una casa de gente de mar en que debí permanecer cerca de 2 meses, pregunté si tenían algún libro. Tenían uno solo y este era el Compendio de la Historia de América, de Barros Arana. Justo lo que necesitaba. Los capítulos que escribía eran llevados inmediatamente y copiados a máquina. Había el peligro de que si me descubrían se perdieran los originales. Así pudo irse preservando este libro. Pero yo, en los últimos capítulos, no tenía nada de los anteriores. Así es que no me di cuenta exacta de cuánto había hecho hasta pocos días antes de salir de Chile. Me hicieron también una copia especial que pude llevarme en mi viaje. Así crucé la cordillera, a caballo, sin más ropa que la puesta, con mi buen librote y 2 botellas de vino en las alforjas. Y así se va Pablo al exilio cruzando la cordillera a caballo en 1949. Para Pablo el cruce de la cordillera será una experiencia inolvidable, una mezcla de exploración deslumbrante y fatigosa huida. Una aventura llena de peripecias y sobresaltos. La difícil tarea de organizar el viaje ha recaído sobre Jorge Vélez, administrador del Fondo Maderero, desde donde saldrá la expedición. Jorge Vélez, hombre apto para grandes desafíos, contrata para la travesía 3 expertos arrieros. De esta manera serán 5 los jinetes que emprenderán el viaje. Curiosamente, un viejo y gran amigo de Pablo, Víctor Bianchi, llega accidentalmente a estos parajes justo a tiempo para sumarse a la aventura. Se trata de una coyuntura afortunada, ya que Bianchi es hombre de muchas aventuras y capacidades, y su compañía representará un excelente apoyo durante el cruce de la cordillera. Para Vélez, una de las grandes incógnitas que plantea esta misión está relacionada con la mayor o menor facilidad con que Pablo podrá efectuar esta larga y difícil cabalgata montaña arriba. Todos los otros miembros de la expedición estaban preparados para los desafíos que pudieran presentarse. Pero el caso de Neruda era muy diferente. Es cierto que siendo niño y de adolescente a menudo había cabalgado allá en Temuco, pero estaba claro que no podía recuperar de la noche a la mañana aquella pérdida de vitalidad ecuestre, habilidad ecuestre. La travesía se inicia y hombres y caballos se disponen a atravesar la montaña antigua. Tanto en las memorias de Neruda como en su discurso de agradecimiento del premio Nobel, quedarán registradas algunas vividas imágenes de esta novelesca aventura. En un determinado momento, en un difícil paraje, el caballo de Pablo pierde equilibrio al trepar una empinada ladera y cae arrastrando a su jinete cuesta abajo. Providencialmente, Pablo resulta con unas pocas contusiones y un gran susto,
Finalmente, una tropilla de exhaustos, aunque felices jinetes, atraviesa la frontera e ingresa a territorio argentino, tomando de inmediato rumbo hacia San Martín de los Andes. Los contactos que allí les esperaban se encargarían de todo lo que sigue, que tampoco será asunto tan sencillo, ya que la misión de estos amigos argentinos es acompañar al poeta chileno sin despertar sospechas durante un larguísimo camino, hasta dejarlo en Buenos Aires, desde donde podrá embarcarse. Todavía no se sabe cómo, hacia Europa. Al abandonar su patria, nada lleva a Pablo que sea de valor material, excepto, claro está, la marchita ropa que lleva puesta y un pesado y voluminoso legajo de papeles, los originales del canto general. Esa vasta y notable obra que todavía deberá esperar algunos meses antes de ser publicada en México en 1950. Pablo y la montaña andina. La montaña andina tiene pasos desconocidos, utilizados antiguamente por contrabandistas, tan hostiles y difíciles que los guardias rurales no se preocupaban ya de custodiarlos. Ríos y precipicios se encargan de atajar al caminante. Mi compañero Jorge Vélez era el jefe de la expedición, dice Pablo. A nuestra escolta de 5 hombres, buenos jinetes y vaqueanos, se agregó mi viejo amigo Víctor Bianchi, que había llegado a esos parajes como agrimensor en unos litigios de tierras. No me reconoció. Yo llevaba la barba crecida tras año y medio de vida oculta. Apenas supo mi proyecto de cruzar la selva, nos ofreció sus inestimables servicios de avezado explorador. Antes ya había ascendido el Aconcagua en una trágica expedición en la que fue casi el único sobreviviente. Marchábamos en fila, amparados por la solemnidad del alma. La selva andina austral estaba poblada por grandes árboles apartados el uno del otro. Son gigantescos alerces y maitenes, luego tepas y coníferas. Los raulíes asombran por su espesor. Me detuve a medir uno, era del diámetro de un caballo. Por arriba no se ve el cielo, por abajo las hojas han caído durante siglos, formando una capa de humus donde se hunden los cascos de las cabalgaduras. En una marcha silenciosa, cruzábamos aquella gran catedral de la salvaje naturaleza. Como nuestro camino era oculto y vedado, aceptábamos los signos más débiles de la orientación. No había huellas, no existían senderos, y con mis 4 compañeros a caballo buscábamos en ondulante cabalgata, eliminando los obstáculos de poderosos árboles, imposibles, ríos, roqueríos inmensos, desoladas nieves, adivinando más bien el derrotero de mi propia libertad. Los que me acompañaban conocían la orientación, la posibilidad entre los grandes follajes, pero para saberse más seguro marcaban de un machetazo aquí y allá las cortezas de los grandes árboles, dejando huellas que los guiarían en el regreso, cuando me dejaran solo con mi destino. Cada uno avanzaba embargado en aquella soledad sin márgenes, en aquel silencio verde y blanco. Los árboles, las grandes enredaderas, el humus depositado por centenares de años, los troncos semiderribados que de pronto eran una barrera más en nuestra marcha. Todo era a la vez una naturaleza deslumbradora y secreta, y a la vez una creciente amenaza de frío, nieve, persecución. Todo se mezclaba, la soledad, el peligro, el silencio y la urgencia de mi misión. Nadie sabía dónde estaba y aparece en París. El 25 de abril de 1949, Neruda hace una aparición en París, justo a tiempo para presentarse en la sesión de clausura del primer Congreso Mundial de Partidarios de la Paz. Durante el largo periodo que ha transcurrido desde que se dictara orden de detención en su contra, los más diversos rumores han circulado sobre su paradero. Muchos insistían que todavía estaba oculto en Chile. Aún así, y previendo su posible salida del país, la policía chilena había pedido la colaboración de la policía argentina, y por ello se ponían en duda algunas informaciones de prensa que indicaban que se hallaba en Uruguay. Muchas teorías se elucubraban, pero nadie podía imaginar los detalles y aventuras que han conducido a este resultado final.
Dejemos que sea el propio Pablo quien nos cuente una de las gestiones decisivas que le permitirá conseguir un pasaporte y burlar todos los controles policiales para embarcarse hacia Europa. En tales aprietos, dice Pablo, recordé algo que dormía en mi memoria. El novelista Miguel Ángel Asturias, mi viejo amigo centroamericano, se hallaba probablemente en Buenos Aires, desempeñando un cargo diplomático de su país, Guatemala. Teníamos un vago parecido fisonómico. De mutuo acuerdo nos habíamos clasificado como chompipes, palabra indígena con que se le designa a los pavos en Guatemala y parte de México. Largos de nariz, opulentos de cara y cuerpo, nos unía un común parecido con el suculento gallinacio. Me vino a ver a mi escondite. Compañero Chompipe, le dije, préstame tu pasaporte, concédeme el placer de llegar a Europa transformado en Miguel Ángel Asturias. A los pocos días, entre señor Asturias por acá y señor Asturias por allá, crucé el ancho río que separa la Argentina del Uruguay. Entré a Montevideo, atravesé aeropuertos y vigilancias policiales y llegué finalmente a París disfrazado del gran novelista guatemalteco. Ya en territorio de Francia, terreno conocido, amigos esperándole, todo desemboca en esta pública aparición, que no deja de provocar cierto revuelo en la prensa francesa, que es la primera en informar que el desaforado y perseguido senador comunista Pablo Neruda se halla en París, sano y salvo. Lo anecdótico del caso es la estupefacción de la policía y del gobierno chilenos, que no logran entender cómo se ha producido esta fuga y que al no resignarse a aceptarla llegan incluso a dudar de su veracidad. Se trata de una maniobra distractiva, dicen, una tentativa de engaño o bien una suplantación de persona. El que ha aparecido en París no puede ser Neruda y ha de ser un mistificador. En París y con pasaporte. Pero en Francia mi identidad volvió a ser un problema. Mi flamante pasaporte no resistiría el implacable examen crítico de la Sûreté. Forzosamente tenía que dejar de ser Miguel Ángel Asturias y reconvertirme en Pablo Neruda. Pero ¿cómo hacerlo si Pablo Neruda no había llegado nunca a Francia? Quien había llegado era Miguel Ángel Asturias. Mis consejeros me obligaron a albergarme en el Hotel George V. Allí, entre los poderosos del mundo, nadie te irá a pedir los papeles, me dijeron. Y me alojé allí por algunos días, sin preocuparme mucho de mis ropas cordilleranas que desentonaban en aquel mundo rico y elegante. Entonces surgió Picasso, tan grande de genio como de bondad. Estaba feliz como un niño porque recientemente había pronunciado el primer discurso de su vida. El discurso había versado sobre mi poesía, sobre mi persecución, sobre mi ausencia. Ahora, con ternura fraternal, el genial Minotauro de la pintura moderna se preocupaba de mi situación en sus detalles más ínfimos. Hablaba con las autoridades, telefoneaba a medio mundo. No sé cuántos cuadros portentosos dejó de pintar por culpa mía. Yo sentí en el alma hacerle perder su tiempo sagrado. En esos días se celebraba en París un Congreso de la Paz. Aparecí en sus salones en el último momento, solo para leer uno de mis poemas. Todos los delegados me aplaudían y me abrazaban. Muchos me creían muerto. Dudaban que pudiera haber burlado la ensañada persecución de la policía chilena. Al día siguiente llegó a mi hotel el señor Alderete, veterano periodista de la France Presse. Me dijo, al darse a conocer por la prensa que usted se encuentra en París, el gobierno de Chile ha declarado que la noticia es falsa, que es un doble suyo el que aquí se presenta, que Pablo Neruda se halla en Chile y se le sigue la pista de cerca, que su detención es solo cuestión de horas. ¿Qué se puede responder? Recordé que en una discusión sobre si Shakespeare había escrito o no sus obras, discusión alambicada y absurda, Mark Twain había terciado para opinar. En verdad no fue William Shakespeare quien escribió esas obras, sino otro inglés bien en la misma fecha, y que para extremar las coincidencias se llamaba también William Shakespeare. Responda, dije al periodista, que yo no soy Pablo Neruda, sino otro chileno que escribe poesía, lucha por la libertad y se llama también Pablo Neruda.
Qué- ¿Cómo se ayudaban, no? sí, pues siempre había gente ahí esperando. Nostalgia, empieza a sentir nostalgia ya Pablo de la patria lejana. Consciente de que su alejamiento de Chile habrá de durar mucho tiempo, Pablo no puede dejar de sentir el agobio, la asfixia, la ajenidad que le impone esta condición de exiliado. Qué distinto viajar por propia voluntad, teniendo siempre abierta la posibilidad de regresar a su patria en el momento que se quiera. Asomado en las mañanas a la ventana de su apartamento, junto al Sena, contemplando el río y su quieto fluir, algo empieza a transformarse ante sus ojos. Su nostalgia de la patria, el ansia del regreso le hacen imaginar de pronto un barco, un gran barco que remontando el Sena pudiera llevarlo a los puertos que ahora, de vuelta hacia América, de regreso a Chile. Es una gran ilusión, por cierto, un espejismo con el que el río le miente para entretenerlo, para consolarlo, quizás de su afición. Pero en la percepción del poeta, en la voluntad del navegante, van naciendo unas palabras capaces de dar consistencia a esta visión. Va surgiendo un sortilegio de palabras que pueden poner ese barco a navegar. Entonces toma la pluma y escribe. Escribe unas líneas que son su pasaje de regreso a la tierra cañón, que son al mismo tiempo embarque y travesía de este hermoso texto titulado Vamos al Paraguay. Se transcriben dos párrafos centrales. Vivo detrás de Notre Dame, junto al Sena. Las barcas areneras, los remolcadores, los convoyes cargados pasan, lentos como cetáceos fluviales, frente a mi ventana. La catedral es una barca más grande que eleva como un mástil su flecha de piedra bordada. Y en las mañanas me asombro a ver si aún está, junto al río, la nave catedralicia. Si sus marineros tallados en el antiguo granito no han dado la orden, cuando las tinieblas cubren el mundo, de zarpar, de irse navegando a través de los mares. Yo quiero que me lleve. Me gustaría entrar por el río Amazonas en esta embarcación gigante, vagar por los estuarios, indagar los afluentes y quedarme de pronto en cualquier punto de la América amada hasta que las lianas salvajes hagan un nuevo manto verde sobre la vieja catedral y los pájaros azules le den un nuevo brillo de vitrales. Yo no soy de estas tierras, de estos bulevares. Yo no pertenezco a estas plantas, a estas aguas. A mí no me hablan estas aves. Yo quiero entrar por el río Dulce, navegar todo el día entre las enramadas, asustar las garzas para que levanten su repentino relámpago de nieve. Yo quiero a esta hora ir a caballo, silbando hacia Puerto Natales, en la Patagonia. A mi lado izquierdo pasa un río de ovejas, hectáreas de lana rolliza que avanzan lentamente hacia la muerte. A mi derecha palos quemados, pradera, olor a hierba libre. Vámonos al Paraguay, continúa Pablo Neruda. Soy rico de patria, de tierra, de gentes que amo y que me aman. No soy un patriota desdichado ni conozco el exilio. Mi bandera me envía besos de estrellas cada día. No soy desterrado porque soy tierra, parte de mi propia tierra, indivisible, espacioso. Cuando cierro los ojos para que por dentro de mí pase, como un río, la circulación del sueño, pasan bosques y trenes, desiertos, camaradas, aldeas. Pasa América. Pasa dentro de mí como si yo pasara un túnel o como si este río de mundos y de cosas adelgazara su caudal y de pronto todas las aguas entraran en mi corazón. Mi corazón tiene tierra y en esta tierra hay árboles y en estos árboles un aroma tenaz. Es a veces el olor frío del laurel austral, que cuando cae desde su torre de 40 metros en la selva golpea como un trueno y desplaza 100 toneladas de perfume invisible. O es el olor de caoba, esa fragancia roja de Guatemala, que vive en cada casa, que te espera en las oficinas y en las cocinas, en los parques y en los bosques, y aún así, y aún otros aromas. Indeleble perfume, ¿dónde me llevas? ¿Ignoras el océano? No, no ignoro el océano.
pero soy tu cabellera, soy tu penacho. Te sigo y te circundo, soy tu cola de cometa y de planeta. Soy tu único anillo de única boda, soy tu vida. Sí, eres mi vida, eres mi raza, eres mi estrella. Eres la gran caracola de sangre y nácar que suena y resuena en mis oídos. Quien escuchó tu mar no tiene otro mar. Quien nació junto a tus ríos irá con ellos naciendo cada día. Quien creció con las araucarias del Onquimay tiene un deber impuesto, cantará en la tempestad. Y es así, señores, como cuando despierto y veo levantarse hueso y ceniza sobre el seno. La barca de Notre Dame de París, atacada y castigada por el océano del tiempo. Augusta, grave, sentada en su antiguo poderío. Yo solo pienso, solo sueño. Irme hacia tus riberas. Oh América mía, en esta embarcación o en alguna otra, vivir entre tu gente que es la mía, entre sus hojas, luchar junto a cada uno de mis hermanos, vencer, para que mi victoria sea extensa y tuya, como nuestra tierra ancha, llena de paz y aroma. Y allí, algún día, sobre un nuevo barco fluvial, sobre una máquina, sobre una biblioteca, sobre un tractor, porque nuestras catedrales serán esas, nuestras victorias serán esas anchas victorias. Yo también puedo, después de haber luchado y vencido, ser también tierra, solo tierra, solo tierra, solo tierra tuya. Amor, América. Publicación del Canto General. Desde su exilio en Europa, Pablo viaja en 1949 a México para asistir a un Congreso Mundial de Partidarios de la Paz. Su reencuentro con México, además de ser una contingencia feliz, se ajusta en forma admirable a una tarea que tiene pendiente y que reclama pronta culminación. Ha llegado la hora de publicar el Canto General, que no es otra cosa que un canto de amor a América. Resulta muy difícil resumir en pocas palabras el significado e importancia del canto general. En esta inmensa obra, estructurada en 15 cantos o secciones, figuran 347 poemas, compuestos por más de 15.000 versos. El gran tema es aquí la América Latina, desde su remoto pasado hasta el momento en que el poemario se completa. Pero hay más, sobrepasando el marco temporal en que se escribe, implícito está aquí también el prospecto del futuro, porque de este historial de luchas y desafíos se desprenden y configuran las tareas del mañana. Se trata de la obra de Pablo Neruda de mayor aliento, la más extensa y la más ambiciosa en contenidos. Es al mismo tiempo la más discutida e incluso rechazada, debido a la fuerte carga ideológica, política y partidista que alcanzan muchas de sus páginas. Porque si bien es cierto que abundan en el canto general los poemas del más puro y encendido lirismo, de alto vuelo creativo y torrencial inspiración, no faltan las páginas de contenido prosaico e incluso panfletario, teñidas de pasión política y de ataques personales. La primera versión se publica en Ciudad de México en marzo de 1950, en una monumental edición que lleva ilustraciones de los célebres pintores mexicanos Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros. A través de esta obra, la realidad del continente americano asume una poderosa identidad, una vitalidad exuberante, una clara expresión de sus elementos constitutivos, dentro de los cuales todo y todos son dignos de atención. Hombre y paisaje, historia y prehistoria, evolución y revolución, ciudad y selva, dolor y plenitud, héroes y tiranos, toda la geografía descomunal, en fin, toda la diversidad de plantas, bosques y montañas, todo el hombre americano uno y plural emerge de este libro, único, que es la obra de madurez de un hombre que, desde su condición de poeta y sin proponerse tan alta investidura, se convierte en portavoz de la identidad americana. El hecho singular de que Neruda escribiera gran parte del canto general estando en la clandestinidad y en condición de perseguido político, añade aspectos novelescos al proceso de creación de esta obra y explica la ira y la condenación que el poeta hace de su perseguidor, el presidente de Chile,
al que llama perro mentiroso y piojo maligno, entre otros parecidos apelativos. Amor América. Antes de la peluca y la casaca fueron los ríos arteriales, fueron las cordilleras, en cuya honda raída el cóndor o la nieve parecían inmóviles. Fue la humedad y la espesura, el trueno sin nombre todavía, las pampas planetarias. El hombre tierra fue vasija, párpado del barro trémulo, forma de la arcilla, fue cántaro caribe, piedra chipcha, copa imperial o sílice araucana. Tierno y sangriento fue, pero en la empuñadura de su arma de cristal humedecido, las iniciales de la tierra estaban escritas. Nadie pudo recordarlas después. El viento las olvidó. El idioma del agua fue enterrado. Las claves se perdieron o se inundaron de silencio o sangre. No se perdió la vida, hermanos pastorales, pero como una rosa salvaje cayó una gota roja en la espesura y se apagó una lámpara de tierra. Yo estoy aquí para contar la historia, desde la paz del búfalo hasta las azotadas arenas de la tierra final, en las espumas acumuladas de la luz antártica, y por las madrugueras despeñadas de la sombría paz venezolana. Te busqué, Padre mío, joven guerrero de tiniebla y cobre, oh tú, planta nupcial, cabellera indomable, madre caimán, metálica paloma. Yo, incásido del légamo, toqué la piedra y dije, ¿quién me espera? Y apreté la mano sobre un puñado de cristal vacío. Pero anduve entre flores zapotecas y dulce era la luz como un venado, y era la sombra como un párpado verde. Tierra mía sin nombre, sin América, estambre equinoccial, lanza de púrpura, tu aroma me trepó por las raíces, hasta la copa que bebía, hasta la más delgada palabra, aún no nacida de mi boca. Bravo. Bravo. Bravo, bueno. bravo, bravo. Qué harta secuencia. ¿Ya anda a abrigarte, oye? Sí, sí. Sí. Un beso. Chao. Gracias, Lengüita. Nos vemos. Chau, chau. Chao.